Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy viajamos a un momento del siglo IX que, bueno, puede sonar a ceremonia antigua, pero que realmente sacudió los cimientos del poder en la Europa medieval. Estamos hablando de la unción del emperador Luis el Piadoso. Fue por el Papa Esteban IV en Reims, allá por el año 816. Tenemos fuentes muy interesantes sobre esto. A ver, a primera vista podría parecer simplemente, pues, otra coronación imperial más, ¿no? Reyes, coronas, mucha pompa. Pero aquí, hubo algo distinto. Algo que de verdad cambió la forma de entender qué significaba ser emperador en la cristiandad. Nuestra misión hoy es desentrañar la carga teológica tan potente que llevaba ese gesto. Cómo un acto, la unción con aceite sagrado, pudo transformar la idea misma de la monarquía. O sea, cómo se pasó de ver el poder como algo, ligado a la sangre, a la herencia, a entenderlo casi como un ministerio espiritual, vinculado directamente a la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dicen las fuentes. Vale, empecemos por situarnos bien. Reims, año 816. El Papa Esteban IV, que acababa de ser elegido, viaja desde Roma. Se encuentra con Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno, y allí no solo lo corona, que eso ya se hacía, sino que lo unge, con óleo santo. ¿Por qué es esto tan importante? Pues parece ser que era la primera vez. La primera vez que un papa realizaba esta unción específica sobre un emperador. No era solo poner una corona, era otra cosa. Exactamente. Y ese algo más es lo que lo cambia todo. Para captar la profundidad de ese acto, tenemos que irnos a las raíces, ¿no? A la Biblia. La unción con aceite es un símbolo potentísimo que ya aparece en el Antiguo Testamento. Pensemos en los reyes de Israel, por ejemplo. Saúl, David. No bastaba con ser aclamados o tener linaje. Eran ungidos. Las Escrituras son, la verdad, muy claras. En el primer libro de Samuel, por ejemplo, cuando Samuel unge a Saúl, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y con David, más claro todavía. Tras ser ungido, leemos que el Espíritu del Señor vino sobre David y permaneció en él. Ah, mira. O sea que ya estaba esa conexión directa con el Espíritu. Justo. Por lo tanto, la unción, en ese contexto, pues no era solo un acto de legitimación política, aunque también, claro. Era sobre todo entendido como una efusión espiritual, como una capacitación divina. Se creía que confería dones especiales, sabiduría para gobernar, fortaleza para defender al pueblo, rectitud para juzgar. Era Dios mismo quien, a través del aceite y el profeta, elegía y capacitaba a su ungido. ¿Entiendo? Y esta idea, claro, no se queda ahí. Llega a su culmen en el Nuevo Testamento, con Jesús. De hecho, el título Cristo, Christos en griego, significa precisamente eso, el ungido. Él es, según la fe cristiana, aquel sobre quien reposa plenamente el Espíritu Santo. Lo dice él mismo en la sinagoga de Nazaret, citando a Isaías, como leemos en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Por eso, cualquier unción posterior en el cristianismo se ve como una participación, una derivación de esa unción primera de Cristo. Vale. Entonces, lo que hace Esteban IV en Reims es algo, bastante audaz. Toma este signo bíblico cargadísimo de significado espiritual, de elección divina, y lo aplica directamente al máximo poder temporal de la cristiandad, al imperio. Era una forma muy visual, muy simbólica, de decir, y esto se interpreta de una homilía de la época, algo así como, mirad, igual que David fue ungido para pastorear al pueblo con corazón recto, también este siervo de Dios es ungido hoy para gobernar al pueblo cristiano, pero no con fuerza bruta, sino con mansedumbre y verdad, las que vienen del Espíritu. O sea que la intención no era simplemente, darle un barniz religioso al poder o añadirle un título más. Aquí es donde, como decías antes, la cosa se pone interesante de verdad. Según podemos deducir de las fuentes que analizan el pensamiento de Esteban IV, la clave era que la unción consagraba al gobernante. No era solo un símbolo, sino que se creía que lo transformaba por dentro. Lo convertía en un instrumento, en un vehículo para la acción del Espíritu Santo en el mundo. Va por ahí la idea. Sí, totalmente. Porque claro, el poder político, si lo pensamos bien, siempre ha sido ambiguo, ¿verdad? Tiene un potencial enorme para hacer el bien, para organizar, para buscar la justicia, pero también
Una capacidad tremenda para corromperse. La soberbia, el egoísmo. Bueno, la historia está llena. Lo que parece que buscaba Esteban IV con esta teología era justo eso, como ofrecer una especie de redención para el propio poder. Meterlo en la esfera de la gracia divina, orientarlo hacia el servicio, ¿no? Hacia el bien común. Exacto. Y esto no era algo abstracto, ¿eh? Las fuentes describen un simbolismo muy físico, casi como un mapa corporal, de cómo debía actuar esa gracia. El óleo se aplicaba en sitios clave, en la frente, pues como pidiendo la luz del espíritu para iluminar la razón del emperador, para que tomara decisiones sabias. Se ungían las manos, claro, símbolo de sus obras, para que fueran puras, rectas, al servicio de los demás, no de sí mismo. Y se tocaba el corazón o el pecho, con el óleo, buscando la rectitud de intención, la motivación profunda de su gobierno. Hay una carta que se atribuye al propio Papa Esteban, quizá explicando el acto. Sí. Y lo dice de forma muy gráfica. El óleo sella el alma del rey para que no gobierne movido por la pasión humana, que tiende al orgullo, sino con la mansedumbre y la sabiduría del espíritu. Fíjate qué cambio de perspectiva. El trono dejaba de ser solo un asiento de poder. Se convertía, simbólicamente, en un altar de servicio. Es que es fascinante, de verdad, porque esto introduce una dimensión teológica profundísima directamente en la arena política. Podríamos usar un término técnico, pero con cuidado. Se entendía de una forma cuasi sacramental. A ver, aclara eso. Sí, a ver, que quede claro, no se consideraba un sacramento como el bautismo o la Eucaristía, que tienen un estatus único, pero sí se veía como un signo eficaz de la gracia de Dios. Es decir, no era solo un símbolo bonito, sino que se creía que realmente comunicaba una ayuda divina específica para la misión del gobernante. Santificaba, por así decirlo, su tarea civil. Ya, o sea que se creía que algo pasaba de verdad. Eso es. En este acto, el Papa no actuaba simplemente como un líder político-religioso que daba el visto bueno, actuaba desde esta visión como un ministro del Espíritu Santo, como el canal visible por donde se derramaba esa bendición divina sobre el emperador. El objetivo, transformar la percepción de la autoridad, no es un privilegio personal para dominar, sino una vocación, una llamada al servicio que, ojo, requiere ayuda sobrenatural. Entiendo. Y esta idea, aunque Esteban IV la aplica de forma muy novedosa al emperador, pues no surge de la nada, ¿eh? Tiene raíces en la tradición de la Iglesia, en los padres de la Iglesia. Por ejemplo, ya en el siglo V, un papa muy influyente, San León Magno, había escrito algo que resuena mucho con esto. Decía algo como: «Quien ha recibido la unción del Espíritu gobierna, no con afán de dominio, sino movido por la caridad». Ajá. Esteban IV parece tomar esta visión espiritual y aplicarla a lo grande, ¿no? Al vértice del poder político. En cierto modo estaba sentando las bases para ese ideal del rex christianus, el rey cristiano, cuya legitimidad no viene solo de la herencia o la conquista, sino de su esfuerzo por gobernar como un servidor de su pueblo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entendido. Entonces, si intentamos, destilar la esencia de todo esto, ¿qué nos queda? Que la unción de Reims, tal como la pensó Esteban IV, era una declaración teológica muy potente sobre la naturaleza del poder humano. Expresaba una idea fundamental del cristianismo. El poder, si lo dejas a su aire, tiende a desviarse, por la condición humana, ¿no? Marcada por lo que se llama el pecado original. Pues hay una inclinación al orgullo, a creerse más, a usar a los demás. Sí, la tentación del poder es real. El poder embriaga, ¿no? Es una frase hecha, pero parece que esta teología se la tomaba muy en serio. La unción, entonces, funcionaba como un antídoto, simbólico y, se creía, espiritualmente real. Era como inocular una dosis de humildad y servicio en la misma raíz del poder. El Espíritu Santo, al entrar simbólicamente en la vida del gobernante por el óleo, le recordaba, o esa era la intención, que toda autoridad viene de Dios y debe ejercerse según su voluntad. Hay una frase en los textos que lo capta muy bien. Dios unge para recordar que Él es el único Señor. Qué bueno. Y ojo, esto es importante, creo. Según esta visión, la Iglesia, al hacer esto a través del Papa, no buscaba principalmente dominar al poder temporal, ni convertir al emperador en una marioneta. Más bien, pretendía como liberar a ese poder de su propia tentación más peligrosa, la de absolutizarse, la de creerse Dios, ¿no? Olvidar que está para servir algo más grande.
Claro, evitar la ibris, el hormiguero desmelido. Exacto. Era una forma de meter al emperador, con toda su pompa, en el misterio central del cristianismo, la humildad redentora de Cristo, el Dios que se hace siervo. Podríamos decir, de forma un poco gráfica, que el acto de Reims intentaba transformar el trono, que dejara de ser símbolo de dominio y se convirtiera en una especie de cruz, entendida como lugar de servicio, de sacrificio por el bien de los demás. Todo bajo la inspiración del Espíritu. Menudo desafío para un emperador. Totalmente. Un desafío enorme. Y si conectamos esto con una visión más amplia de la teología cristiana, lo que emerge es una dimensión profunda. Los teólogos la llaman pneumatológica. Suena técnico eso. Sí, suena técnico, pero básicamente se refiere a todo lo que tiene que ver con la persona y la acción del Espíritu Santo. El neuma, el espíritu, el soplo divino. Para Esteban IV y esta corriente, el Espíritu Santo no es solo alguien que actúa en la oración personal o en los sacramentos, dentro de la Iglesia, no. Su acción es mucho más amplia. Puede y debe inspirar también el orden social y político. O sea que no se queda en lo puramente religioso. Para nada. La idea es que el mismo Espíritu que da vida a la Iglesia, que la anima, puede también vivificar las estructuras del mundo, el gobierno, las leyes, incluso la economía, si éstas se abren a su influencia. No se trata de crear una teocracia, sino de que los principios del Evangelio, justicia, paz, verdad, servicio, caridad, informen la manera de organizar la vida en común. Desde esta perspectiva, un gobierno auténticamente cristiano no sería simplemente uno que se declara cristiano, sino uno que se esfuerza por actuar según la sabiduría y la guía del Espíritu. Entiendo la distinción. Fíjate, se entendía que el gobierno, inspirado por el Espíritu, se convertía en una extensión de la misión misma del Espíritu Santo en el mundo. ¿Cuál? Pues iluminar las conciencias, guiar las decisiones políticas hacia el bien común real, no solo intereses partidistas, y sobre todo unir a los pueblos en caridad y justicia, superando divisiones. Hay una cita muy potente de una homilía de Pentecostés de esa época. Dice algo como: el Espíritu no busca reinar principalmente en templos de piedra, sino en los corazones de aquellos que gobiernan con justicia y misericordia. ¿Qué frase? Por tanto, el poder que ha sido ungido, que se ha abierto a esta influencia, es visto como un instrumento del pneuma, de ese aliento divino, que busca transformar la historia humana desde dentro, orientarla hacia el reino de Dios. Y esto que comentas tiene una derivada muy interesante, casi diría apologética, que sigue siendo relevante hoy, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que desafía directamente esa idea, que se consolidó mucho después, en la modernidad, de que religión y política deben estar en mundos separados, como el agua y el aceite, sin tocarse. Lo que Esteban IV parece decir con su gesto es algo diferente. La verdadera autonomía del poder político, vista desde el cristianismo, no consiste en ignorar a Dios o declararse independiente de toda moral trascendente. Al contrario, consiste en depender libremente de Él, en reconocer que la fuente última de la autoridad y la justicia está en Dios. Claro, es una dependencia que libera, no que somete. Justo. La idea clave aquí es que el Espíritu Santo, según esta teología, no viene a quitar libertad al gobernante, ni a anular la esfera política. Viene a plenificarla, a llevarla a su verdad más profunda. Una autoridad que se deja guiar por el Espíritu, en teoría, no se debilita, no se hace esclava de la Iglesia, sino que alcanzaría su máxima cota de autenticidad, de servicio, de legitimidad, ante Dios y ante el pueblo. Al ungir a Luis, el Papa estaba dando un testimonio público. El Espíritu Santo no actúa solo dentro de los muros de la Iglesia. También sopla, o puede soplar, en el trono del rey, en la sala del consejo, en la pluma que redacta la ley y en el trabajo cotidiano del gobernante justo. Hay una afirmación muy rotunda en los textos que hemos visto, casi un eslogan teológico-político. Donde gobierna el Espíritu, la espada se convierte en instrumento de paz y justicia. Casi nada. Casi nada, desde luego. En resumen, si queremos captar la esencia de lo que pasó en Reims en el 816, tenemos que verlo como mucho más que un rito político o una ceremonia para impresionar. Fue, en cierto sentido, y usando una metáfora potente,
una profecía encarnada. En ese gesto concreto de la unción, el hierro del poder, con su dureza, su frialdad, su potencial para herir, se encontraba simbólicamente con la suavidad del óleo sagrado, símbolo de la gracia, de la sanación, de la presencia del Espíritu. Me gusta esa imagen del hierro y el óleo. El objetivo: buscar una transfiguración del gobierno. Intentar convertirlo de un ejercicio de dominio en un verdadero servicio al bien común, inspirado por lo más alto. Simbólicamente era como si el Espíritu Santo descendiera sobre la historia humana concreta, sobre las estructuras de poder, para recordarle a la humanidad su potencial de santificación, su llamada a reflejar algo del orden y el amor divinos, incluso en la tarea tan compleja de gobernarse. Y la lección clave que nos deja este episodio histórico, a través de Esteban IV y su teología, es algo que quizá resuena mucho más allá del siglo IX. Es la idea de que toda autoridad, sea política, económica, familiar, profesional, la que sea, para ser ejercida bien, de forma justa, necesita una especie de unción interior. Una unción interior. Sí, no con óleo literal, claro. Pero sí alimentada por la oración, entendida como diálogo con la conciencia, con lo trascendente, por la humildad, la capacidad de reconocer límites, y por un amor genuino, un deseo real del bien de los demás. Sí. Sin esa unción interior, sin esa conexión con algo que nos trasciende y nos llama a ser mejores, el poder, cualquier poder, tiende casi inevitablemente a corromperse. A volverse egoísta. Es una tendencia fuerte. Pero con ella, con esa apertura a la gracia, a la ética, al espíritu de servicio, Puede convertirse en un reflejo, imperfecto seguro, pero un reflejo de ese ideal de autoridad como servicio. Hay otra frase de la época que lo resume genial. El espíritu unge los corazones para que el poder deje de dominar y comience a servir. una inversión total de la lógica mundana del poder, como decías. Exacto. Y esto, claro, nos deja con una pregunta para la reflexión, ¿no? Algo para seguir pensando. Si el Espíritu Santo, según esta teología tan audaz del siglo IX, podía influir positivamente en el gobierno a través de un acto simbólico como la unción, ¿qué implicaciones podría tener hoy trasladar esa idea, adaptándola, claro, a otros ámbitos seculares? Pensemos en la economía, por ejemplo. ¿Podría existir una unción interior que guiara las decisiones más allá del puro beneficio, hacia la sostenibilidad, la justicia social? Interesante. O pensemos en la tecnología. ¿Podría haber una unción, una inspiración que orientara la innovación no solo por la novedad o el poder, sino por el verdadero progreso humano, ético? Buena pregunta. Podrían la ciencia, la educación, los medios de comunicación ser vistos también como espacios potencialmente abiertos a una inspiración más profunda, a una guía de valores trascendentes que los oriente más hacia el bien común, hacia la verdad, hacia construir una sociedad más humana? ¿Cómo desafía esta perspectiva histórica, esta idea de que lo espiritual puede y debe permear lo temporal para sanarlo y elevarlo? ¿Cómo desafía nuestras nociones contemporáneas, a menudo tan rígidas sobre la separación estricta entre valores personales, éticos o espirituales, y la esfera pública o profesional? Deja mucho en qué pensar, desde luego. Es una pregunta abierta, claro, pero quizás mirar atrás, a momentos como el de Reims 816, nos puede dar claves inesperadas para pensar nuestro presente y nuestro futuro.